Amén. Dios les bendiga a todos, hermanos. Dios les bendiga a todos los que nos ven a través de estos videos de estudio. Hoy es miércoles aquí en la iglesia, a pesar de que tenemos días de fiestas en nuestro alrededor. Me refiero a que ayer estuvimos compartiendo con los hermanos americanos en la actividad. Vino Medina, estuvo con nosotros. La hermana, no vi a la hermana, ¿cómo se llama? Blanca, que dijo que iba a venir, pero no la vi. Había bastante comida ahí, que a ella le gusta mandar bien. Pero entonces, y mañana tenemos el día de Thanksgiving Day, de compartir con la familia, aunque hemos sido invitados a compartir precisamente con una familia. Mañana es el día de Thanksgiving Day, Día de Acción de Gracias. Y nosotros vamos a comenzar este estudio dando gracias a Dios, pero siempre decimos, eso es un día que se celebra por causa de la historia en Estados Unidos, de aquellos peregrinos que vinieron y oraron por los indios. Usted sabe la historia más o menos, aunque hay diferentes variaciones sobre la historia, hay unas posiciones en cuanto a esa historia, pero nosotros sabemos que la gracia se le da a Dios siempre. Siempre se le da gracias por todo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús queremos comenzar, Señor, este estudio orando y pidiéndote dirección, Señor, de lo que vamos a estudiar. Te pedimos que abra nuestro entendimiento, que el Espíritu Santo, Señor, nos guíe a través de la palabra y que tu palabra sea la que sea escuchada, Señor. Diferentes opiniones que escuchemos, Señor, podemos analizarlas, pero todo tiene que ser basado en la Escritura, Señor, tiene que tener fundamento escritural y eso es lo que queremos estudiar. Tu palabra para crecer y aprender de tu verdad. Le pedimos en el nombre de Jesucristo que nos ayude, Señor, a desarrollar este estudio y que todo lo que hagamos aquí, Señor, sea para la gloria y honra de tu santo y bendito nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén, Señor. Amén. Gloria al Señor. Bueno, estuvimos fuera del aire, porque antes de comenzar a estar al aire estuvimos hablando de esto. El cesacionismo, que viene de la palabra cesar. Apréndase esos conceptos, hermanos. Los cristianos tenemos que ser personas con un conocimiento y un crecimiento de la palabra y el conocimiento de todas las cosas que son necesarias aprender. Una persona que no tiene conocimiento, no sabe de estas cosas, muchas veces no entiende por qué una persona cree una cosa y cree otra. Y por eso aquí nosotros expandimos nuestro estudio para que conozcamos que hay hermanos en Cristo. Yo vuelvo y repito lo mismo. Hay hermanos en Cristo que creen diferente en cuanto a algunas cosas como nosotros la creemos. Por supuesto, la iglesia toma una posición y esa posición es la que nos rige a nosotros como iglesia. Y entonces le estaba diciendo, aquí la iglesia, nosotros entendemos claramente que esto es una práctica de muchos hermanos. Esta posición que afirma que los dones, milagros del Espíritu Santo como lengua, profecía y sanidades dejaron de ser practicados en algún momento después del primer siglo. Esto es lo que creen el cesacionismo. Ellos creen que ya cesó. Ahora, cuando buscamos la historia, y quiero leer algunos nada más, me gustaría que sepan que existen muchos otros casos. Pero aquí nos dice lo siguiente, y quiero leer eso no solamente para que escuchen. Dice, los cesacionistas creen que en el fin de la era apostólica, ellos creen eso, y la terminación del Nuevo Testamento provocó el cese de los milagros asociados a esa edad. Por eso ellos dicen, eso era para esos tiempos. Yo creo que en esos tiempos se manifestaba mucho más que en este tiempo. Eso es lo que yo creo. Pero ellos dicen que eso cesó. Yo creo que todavía está, pero que se manifiesta cuando es necesario. Eso es lo que yo creo. Y que Dios lo da cuando es necesario. Es importante señalar que el cesacionismo no niega la posibilidad de que Dios pueda sanar a personas o hacer milagros hoy en día. Eso ellos no niegan eso. Por eso usted ve cuando uno habla con ellos, dice, no, yo no niego eso. En un sentido general, ¿verdad? Como un acto especial de su providencia divina, lo puede hacer. Sino más bien enseña que el Espíritu Santo ya no utiliza a individuos para realizar señales milagrosas como lo hizo en los tiempos de Jesús y los apóstoles, como el caso de que mencionamos, de que Pablo pasaba y la gente se sanaba con la sombra de Pedro era así. Digo que la canción dice, con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, de Pedro, y que se sanaban, ¿verdad? Ese tipo de milagros no lo vemos ahora. Entonces ellos dicen que para ese tiempo se estaban pronunciando todos esos milagros.
Dice, aunque se puede probar bíblicamente la veracidad de esta posición, fíjense la posición que está enseñando. Este grupo se llama Gracia con Nosotros. Es un grupo cristiano, ¿verdad?, que están en Estados Unidos y en otros países. La gracia a vosotros es la misma que dice gracia soberana y la que postula MacArthur. ¿Saben quién es MacArthur, verdad? MacArthur postula es de la gracia a vosotros, es parte de ese ministerio. Dice que se puede probar la posición. El propósito de este artículo es mostrar que el cesacionismo ha sido afirmado por muchos cristianos a través de toda la historia de la iglesia. Muchos cristianos lo creen así. Si bien la Biblia debe ser siempre la única autoridad del cristiano en cuanto a la fe y a la práctica, es importante conocer que el Espíritu Santo iluminó el entendimiento de lo que la Biblia dice sobre este tema a aquellos que vivieron antes de nosotros. Y aquí lo que está diciendo es que hubieron hombres como, quizás ustedes, lo voy a mencionar algunos, como Martín Lutero. Ustedes saben Martín Lutero, ¿verdad? Ese es el precursor de la, ¿cómo se llama? Propulsor de la reforma. Él dice, en la iglesia primitiva, el Espíritu Santo fue enviado en forma visible. Él descendió sobre Cristo en forma de paloma y en semejanza de fuego sobre los apóstoles y los creyentes. Y estaba mencionando Mateo 3:16 y Hechos 2:3. Este derramamiento visible del Espíritu Santo era necesario para el establecimiento de la iglesia primitiva, como lo fueron también los milagros que acompañaron el don del Espíritu Santo. Pablo explicó el propósito de estos dones milagrosos del Espíritu Santo en 1 Corintios 14:22. Las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, dice el apóstol Pablo en 14:22. Una vez que la iglesia se había establecido y anunciado debidamente por estos milagros, el aspecto visible del Espíritu Santo, dice Martín Lutero, cesó. ¿Ok? Eso dice Martín Lutero. Entonces dice, cada vez que escuches a alguien presumir de que tiene algo por inspiración del Espíritu Santo, ese es Martín Lutero, ¿sabes?, y que no tiene ningún fundamento en la palabra de Dios, no importa lo que sea, dile que es obra del diablo. Eso dice Martín Lutero. Lo que quiere decir es que hay personas que alegan que tienen cosas milagrosas y muchas veces no es de Dios. Lo que no tiene su origen en las Escrituras es sin duda del mismo diablo. Eso dice Martín Lutero. Tenemos varios aquí, ¿verdad? Yo quizás le estoy mencionando a Matthew Henry. ¿Sabe qué es Matthew Henry también? Ajá, dime. ¿Y a qué se refieren ellos de que ya cesaron los milagros y creen ellos de que Dios puede sanar a alguien? Sí, ellos creen que Dios puede hacerlo. Entonces, Sí. sea, mi pregunta, Ajá. si ellos reconocen que Dios puede sanar a alguien de una enfermedad, que yo creo que muchos hemos visto eso, Sí. porque son milagros. Y ellos creen en eso, entonces, ¿en qué es que no creen si eso es un milagro? No, lo que ellos dicen, en lo que viste, lo que dice el escritor, ¿verdad? Basado en todo lo que está aquí, porque de hecho yo leí varios de ellos y llegó hasta Charles Spurgeon, todos estos hombres. Yo respeto mucho a estos hombres porque yo he leído sobre ellos. Fueron un hombre que establecieron la iglesia hace muchos años, ¿verdad? Y Arthur Pym, yo no sé si te han leído, son Martin Lloyd-Jones, son hombres de Dios que Dios usó poderosamente evangelizando el mundo entero. Ahora, la pregunta sería contestada de esta manera. Ellos, como dice el autor, ellos creen que Dios puede hacer eso. Ellos no niegan que Dios pueda sanar a alguien y que pueda hacer milagros, pero que no se pronuncia como al principio de la iglesia, donde esto era común en medio de la iglesia. Eso es lo que dicen ellos. Y que ahora no es común porque ya cesó. Eso es lo que ellos dicen. Pues si creen en los milagros. Pero sí, exacto. Creen en los milagros. Creen en los milagros. Siempre creen. Exacto. Y creen también, creen en los milagros y creen en las sanidades. Que Lo mayormente están como el ateo de que dice de que no cree en Dios, pero a la hora de las horas y dice, ay Dios mío. Sí, pero en este caso de los hermanos que son cesacionistas, ellos lo que quieren hacer ver es que hay ciertos dones que no se están pronunciando hoy en día y que no son comunes, como el tiempo de la iglesia cuando comenzó, como el don de lengua, profecía y sanidades. La profecía que está hablando era cuando estaban los profetas, ¿verdad?, que hablaban de las cosas que han de venir.
¿Cuál es la posición que yo he tomado? Porque yo he estudiado todo eso, hermano, y reconozco que muchos de ellos tienen unas posiciones bastante claras, pero yo tengo mi posición. Yo creo que Dios puede hacer lo que Él quiera. Sí, Que porque Dios puede también en eso que usted leyó, de que dice en los Corintios Era por señal. de que la profecía es para los incrédulos, no, la lengua es para los incrédulos, Sí, no dice, para los creyentes. Sí. y la profecía es para los hermanos, dice en la Biblia, o sea, Sí, no por eso, firma todavía, ¿verdad? Sí, él lo que decía era que era mejor profetizar que hablar lengua, porque el apóstol Pablo veía que cuando hablaban lengua mucha gente no entendía. Entonces él decía, ¿para qué vamos a estar hablando lengua? Para que la gente no entienda y no edifica a los hermanos. Y eso es una cosa razonable, ¿entiendes? Yo llego aquí y empiezo a hablar, y empiezo a hablar así, hermano, ¿me entiendes? Entonces, no entiende nadie. No quiero en ninguna forma ridiculizar la lengua. Lo que quiero hacer ver es que no estoy hablando palabras en orden, como ustedes van a aprender. Entonces quiere decir que el apóstol Pablo lo que hacía era corregir que esas prácticas se llevaran en la iglesia, así que hubiera profecía. Y profecía en términos de que la palabra se predicara, se enseñara, ¿verdad? Y que hubiera profecía, que cuando alguien se levantara a la profecía, pues uno calle y hable el otro, que hubiera un orden en la iglesia. Mayormente el capítulo 14 trata de corregir esos desórdenes que comenzaron a surgir en aquellos tiempos. Hoy en día, pues por supuesto, tenemos que hacer lo mismo, tenemos que corregir cualquier desorden. En muchas iglesias, a veces personas no dejan predicar al predicador. Yo fui a iglesias a predicar donde había hermanas y hermanos también, que comenzaban a hablar en lenguas y por supuesto lo hacían en voz alta y muy fuerte. Y entonces cuando uno está predicando, prácticamente uno tiene que callarse para que ellos hablaran lengua y todos hablaban hablando y uno pues prácticamente no puede dar un mensaje porque se convertía todo en lenguas y entonces no edificaba. Normalmente la Biblia dice que cuando alguien habla en lenguas debe haber un intérprete. Entonces, ¿cómo? ¿Para qué? Para que interprete lo que esa persona está recibiendo de parte de Dios, porque no negamos que está hablando de parte de Dios, pero si no entendemos, tiene que haber un intérprete. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, para que haya orden, hermanos. Eso es todo lo que el apóstol está buscando a corregir, es el desorden. Y yo creo que eso es viable, hermano. Yo creo que es como dice un maestro que yo tenía en el seminario, que decía, mire, yo no estoy en contra de que las personas tengan su experiencia espiritual, pero la iglesia es un lugar de orden, donde venimos a cantar, venimos a adorar, venimos a estudiar, venimos a escuchar la palabra. No solamente venimos a hablar lengua, nada más. Así, si se da ese fenómeno, ¿verdad? Que es un evento fenomenal, tú sabes, muchas personas sienten una experiencia fenomenal. Pues está bien, pero no puede interrumpir el culto porque entonces se convierte en un desorden, ¿sabes? Y todo el mundo hablando lengua, todo el mundo hablando lengua. Y usted sabe que hay iglesias hermanas que tienen ese tipo de estilo. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando tienen ese estilo, el aprendizaje es menor porque no hay palabra de Dios. En una ocasión, yo fui a un servicio y fue así, hermano. Todo el mundo hablando lengua, todo el mundo danzando aquí, danzando allá, todo el mundo cantando y eso todo. Y después el pastor llegó y dijo, bueno, aquí ya se predicó la palabra con todo lo que ha pasado. Joder, hermano, eso no es cierto. ¿Sabes? Tú no puedes hacer un culto de solamente lenguas y danza y todo ese tipo de cosas. ¿Sabes? Todas esas cosas se pueden dar, pero tiene que haber un orden. Sí. ¿Esas personas que hablan lengua saben lo que están diciendo? Bueno, regularmente una persona que tiene una experiencia de esa, y lo que podemos decir de eso es que la persona no sabe lo que está diciendo. Muchas personas sí dicen que de hecho hay personas que hablan en lengua y las interpretan ellos. Ese tipo de manifestación tiene que tener mucho cuidado, porque muchas personas utilizan este medio para traer mensajes cuando están en contienda con otras personas y a veces hasta con los líderes de la iglesia, y utilizan ese tipo de medios para hacer ver que Dios está hablando. Yo tenía un hermano y lo respeté mucho, fue mi hermano en Cristo y partió ya con el Señor. Pero un día él dejó de ir a la iglesia y yo fui a visitarlo. Y cuando yo lo fui a visitar, él tenía la costumbre de hacer esto, él hacía así. Entonces, cuando él hacía así, esa expresión que hacía él era que estaba el Espíritu Santo sobre él, manifestándose. Y yo lo respetaba mucho, pero yo siempre he creído que uno debe, como lo que dije ahorita,
lo que tú practiques tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Lo que tú practiques en cualquier tipo de experiencia, si no es conforme a la palabra de Dios, no es de Dios. O sencillamente es de la carne, o sencillamente es una emoción. Y este hermano, yo fui a visitarlo, y cuando yo lo fui a visitar, él estaba ausente de la iglesia. Y me dice, no, a mí, me dije, mira lo que me dice. Dios, entonces empezó a moverse así, haciendo eso. Y me dice, no, a mí Dios me habló, y sabes, y me señaló. Allí había un montoncito de tierra, y cuando él me señala el montón de tierra, me dice, yo sembré un árbol ahí. Si el árbol crece, yo vuelvo a la iglesia. Y yo dije, ¿eso te lo dijo Dios? Sí, sí, eso entonces hacía ese movimiento. Sí, sí. ¿Por qué utilizaba ese movimiento? Era para manipularme, hermano. Era para hacerme ver a mí que era Dios el que estaba hablándole. Hermano, no se deje llevar por eso, hermano. Realmente Dios, ahora, dígame usted, ¿está eso consono con la palabra de Dios? Esa es la pregunta. ¿Está consono? No, hermano. Entonces, ¿qué era aquello? Era sencillamente emocional. ¿Sabe que el arbolito nunca creció y dejó de ir a la iglesia? Y no fue a ninguna iglesia. Entonces yo lo encontré una vez y me dijo, Dios me dijo que fuera por todos lugares ahora, por todos lugares a predicar. Estaba por todos lugares predicando, pero no se congregaba en ningún sitio, hermano. ¿Eso es de Dios? Tampoco. La palabra de Dios dice claramente que tiene que sujetarse a un pastor. Aunque usted sea profeta, aunque usted sea evangelista, usted tiene que sujetarse a un líder. Pero él decía eso, que Dios le había dicho eso. Esas cosas son las que yo realmente entiendo que son cosas que se salen de la palabra y que nosotros no podemos aceptar. Entonces la contestación de ella sería, si esa persona está hablando lenguas y está interpretando al mismo tiempo y son cosas que realmente edifican la iglesia, podemos analizarlo. Pero tenemos que todo tratarlo, ser cautelosos y cuidadosos, hermanos, porque hay mucho abuso de esos dones en la iglesia. Hay muchos lugares donde prácticamente la profecía de una persona que se levanta y dice, porque Dios dijo que, por ejemplo, Dios dijo que vamos a comprar un terreno, Dios dijo que el terreno ya está listo, que lo están preparando, Dios dijo que ahora tenemos que hacer campañas y hacer, entonces todas esas cosas, y esas personas que se levantan con supuesta profecía, mandan más en la iglesia que el pastor de la iglesia. Y que la palabra. Y eso no es orden. Eso no puede ser orden. Pastor, el tema lo inventan ellos. Yo creo que eso surge muchas veces. Mira, yo creo que hay mucha gente sincera, pero equivocada. Pero hay verdaderos también. No, si es verdadero, tiene que ser consono con la escritura. Lo primero que hace una persona en una iglesia es sujetarse a un pastor, aunque tenga el don que tenga. Sujetarse al pastorado o a los pastores o a los líderes de la iglesia. Y si esa persona se sujeta a los pastores y sigue el orden bíblico, amén, que Dios lo use. Eso no hay problema. Pero cuando vemos muchas de estas cosas, estas personas no se sujetan al pastor y tratan de manejar y controlar la iglesia. Usted dirá, ¿lo hacen sinceramente? Hay personas que son sinceros y en muchas ocasiones pues están equivocados. O sea, están percibiendo algo que realmente no es del Espíritu porque no es consono con la Escritura. O sea, es como si viniera aquí y dijera, llega un muchacho aquí, llega un muchacho joven de la misma edad de Heidi, Lady, que estoy buscando linda, Lady. Y entonces yo vengo y el muchacho llega, quiere buscar de Dios, sigue aquí, entonces yo vengo, no, Dios me dijo que él se va a casar con ella. Dios me dijo. ¿Y qué tiene que decirle ella? Sí, yo estoy esperando que Dios me lo diga a mí también. Porque hay gente que se dejan llevar por eso y manipulan en la iglesia, hermano. Muchas de estas cosas tienen la intención de manejar las cosas de la iglesia. Y hay personas que lo hacen, hermanos, equivocados. Eso son cosas que no son de Dios. O sea, son cosas que no están en la Biblia, cosas que no son realmente bíblicas. Y muchas veces nosotros las aceptamos en la iglesia porque una persona viene y hace hace un movimiento de que está el Espíritu Santo ahí y está el Espíritu. Entonces tenemos que respetar eso porque esa persona tiene el Espíritu Santo. No. Lo que nosotros tenemos que respetar es la palabra de Dios. Ninguna persona que venga con movimiento, con supuestamente el Espíritu Santo, hermano, no podemos caer en eso. Porque el peligro de eso es entonces que esas personas van a controlar y manejar la iglesia
con sus ecuaciones, como decimos, ecuaciones quiere decir con sus ideas y con sus manipulaciones, y muchas veces lo que hay dentro, hermana, en la profundidad, es querer controlar. Y utilizan el medio que todo el mundo respeta, porque si yo llego aquí y comienzo a hablar lengua y déjale, tiene que casarse, y aquí está el muchacho, y hago, otra lengua, y todo el mundo impresionado, oye, pero ese es Dios. La gente dice así, no, hermano, ¿sabes? Tenemos que ser, creer, pero ser cautelosos. O sea, siempre ser cuidadosos con este tipo de cosas, de manifestaciones. Ahora, algo antes de que Nora hable, yo quiero decir, hermano, y es bien importante, yo creo firmemente que muchas veces nosotros, ¿cómo dices? Voy a usar una palabra. Nosotros no damos libertad al Espíritu. Muchas veces nosotros no hacemos eso. Y hay que darle libertad al Espíritu. Hay que dejar que el Espíritu nos guíe. Después que sea adoración correcta y en orden, déle libertad al Espíritu. Pero siempre, cuando venga alguien supuestamente a dar profecía y cosas, tenemos que ser cautelosos, hermano. Los amamos, pero tenemos que ser cautelosos. Sí, ¿te voy a decir algo? Sí, primero, de las lenguas, muchas veces cuando la persona tiene el don de lenguas no necesita usarlas forzosamente en la iglesia. A veces la Biblia nos dice que el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué quiere decir? Que nuestra inteligencia, nuestras palabras no es suficiente, no nos da como para clamar exactamente lo que debemos. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? El Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo, es el que intercede, es el que habla por nosotros, porque en nuestra humanidad no podemos. ¿Qué quiere decir? Hay gente que está soñando, hay gente que está durante el sueño y el Señor le está dando legos, le puede estar dando dones y su Espíritu está trabajando, el Espíritu Santo está trabajando a través de él, ¿verdad? Y ¿qué significa? Yo lo que he aprendido más es que la palabra de Dios respeta y ha mostrado que respeta y usa diferentes personalidades. ¿Qué quiere decir? Que si el hermano un día empieza a hablar en lenguas que el Señor de verdad lo usa, va a hablar con sus palabras, es una personalidad. El hermano no se volvió Dios en ese momento, no se volvió San Judas, San Mateo, San nada. Es una persona común y corriente que con un Dios grande, no un gran hermano, ¿verdad? Un gran Dios que está usando una persona y va a poner poco de su cosecha, es la verdad, ¿eh? Le va a meter ahí un poquito de lo que esa persona piensa y eso nos permite a nosotros darnos cuenta y razonar y entender que la persona, aunque tuviera todos los dones, no es Dios, no podemos adorarla y puede cometer errores. De hecho, Dios nos permite ver errores en ellos, hasta sus errores en su carácter. Un día lo vemos todo enojado por allá, válgame el hermano, habla en lenguas y mira que enojado. Es un ser humano. Dios nos está permitiendo ver que es un ser humano, que está muy lejos de la perfección. Claro, no vamos a verlo adulterando ni nada, porque pues ya no es nadie, ¿verdad? Pero Dios usa la personalidad de la persona. Ahí está Pedro, que era un enojón, se la pasaba peleando y discutiendo con Pablo, ¿verdad? Entonces, ya lo vemos después cuando escribe las epístolas de primera y segunda de Pedro, vemos un Pedro muy diferente. Ya no es el que le cortó la oreja a Marco, ahora vemos un Pedro que dice Pedro, apóstol y siervo de Jesucristo. Ya vemos un Pedro completamente cambiado, que dice, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Él está hablando también de su propia experiencia. Yo lo negué, yo le corté aquí la oreja, yo dije nunca te voy a dejar, me peleé con Pablo, me perdonó otra vez. Y ahora vemos un Pablo usado por el Espíritu Santo y tenemos aquí su legado, que es cuando él ya estuvo listo. Entonces Dios va a seguir usando a la persona conforme a su propia personalidad. Exacto. Lo importante sobre los dones espirituales es que nosotros hemos visto desde que comenzamos este estudio que tienen un propósito en la iglesia. Y ese propósito se tiene que cumplir. Por supuesto, en el don de lenguas, cuando se habla del don de lenguas, la Biblia expresa qué tipo de lenguas, pero regularmente este don de lenguas era idiomática, hermano. Era idiomas. ¿Ok? Tú levantaste la mano, hermano, no te dejé hablar. Tú fuiste todo bien, está bien. ¿Ya? ¿Se te olvidó? Pero puedes decirlo, hermano.
Vamos, diga. Hermano, esa para la respuesta para la visita dice que si el que habla en lengua sabe lo que dice, entonces no es necesario hablar en lengua, puedo hablar en español entonces, o en inglés, o en árabe. ¿Para qué lo voy a hablar en lenguas si sé lo que dice? Y regularmente esto era bueno, lo dijiste tú ahorita, Wilber lo dijo ahorita. La Biblia dice que esto era señal para los incrédulos. Ese era el propósito principalmente cuando se hablaba lenguas en la iglesia, era que había una expresión fuera de las lenguas, los idiomas que tenían ellos o las lenguas que se hablaban allí. Sí, hermano. Pero normalmente la palabra de Dios dice que el que habla en lenguas habla para el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que le entiende. Puede haber las personas o la multitud que haya no le va a entender, pero para eso Dios levanta el de intérprete de lenguas. Exacto. Y por eso es que el apóstol Pablo, para corregir precisamente eso, que la persona está hablando en lengua, posiblemente que la pregunta que dice ella, que si entendía, posiblemente no entendía, y Pablo dice, si no entiende la persona, no lo entiende la gente que está aquí, tiene que ver a alguien que interprete. Y eso es correcto, hermanos, y desde ese punto uno tiene que ver las cosas claras, bíblicamente, y buscar la manera que las prácticas que nosotros tengamos sean bíblicas. Entonces, si hay alguien que va a hablar lengua, tiene que haber un intérprete. Si no hay intérprete, ¿qué dice Pablo? ¿Qué dice? Que se calle. Que se calle en la congregación. Entonces, mire, Es que hay otra cosa, o sea, hay que decir que sí existe. sí. Hay que decir que No, sí sí, existe. O sea, definitivamente, eso- definitivamente. Eso sí, o sea, tenemos que tener claro que sí existe. Sí, Que no va a pasar quizás ahora aquí es otra cosa, pero que Cuando el existe, río sí suena existe. porque piedra sea. Por eso es que nosotros no somos cesacionistas. Nosotros creemos que sí existe y se puede dar, hermano. Especialmente en el libro de los Hechos vemos muchas cosas que Dios hizo a través del Espíritu Santo en gente que se manifestó el Espíritu Santo. Exacto, en sí. ellos, ¿verdad? Pedro, el primer sermón que dio fue lleno del Espíritu Santo. ¿Y cuántos se salvaron? Sí. En 2 mensajes tuvo una iglesia grandísima. Sí. 2 mensajes. ¿Verdad? Antes Pedro de ser lleno del Espíritu Santo no tenía esa Elocuencia ni nada. esa elocuencia. Sí. Y 2 mensajes llegaron más de 7,000 personas. Dios lo Una usó mega por- iglesia, entonces, en 2 mensajes. ¿Por qué? Porque fue lleno del Espíritu Santo. Exacto. La situación de hoy en día es porque no buscamos de veramente ese poder que se manifieste en nuestras vidas. Y eso no se logra sino a través de la oración y de la palabra. Exacto. Lo contristamos muchas veces, no lo buscamos con denuedo. Eso hay que buscarlo, hay que anhelarlo para poderlo tener dentro de nosotros, para que se manifieste a las personas. Y ahí es que se, Y ahí ese se es llama avivamiento, eso se llama Avivamiento. Y ese es el problema de hoy en día, que estamos más secos que un palo seco. Muchas veces Hablando de verdad, porque si lo buscamos, vamos a ser diferentes. Hasta el mensaje va a ser diferente, porque va a ser lleno del poder de Dios. La gente se va a convencer, porque no es el hombre, es el Espíritu Santo que convence de pecado a la persona. Si nosotros le buscamos con denuedo, estoy seguro de que Dios se va a alegrar de que le busquemos el Espíritu Santo para poder ser más elocuentes en el mensaje para otras personas. ¿Cierto? Y Y mire, ese es el único problema, hermano. el pastor Spurgeon, el hombre Spurgeon, cuando él estaba predicando, en la iglesia había un sótano, y en el sótano había unos hermanos orando y clamando a Dios para que ese mensaje llegara. Ahora la pregunta es, ¿cuántos oran por mí para que el mensaje del domingo sea de bendición? Eso es Amén. importante. Ahí. Yo estoy siempre. Amén, amén. Pero venga, uno, ¿cuántos más? Todos debemos orar para que, porque es Dios, es el Dios. Espíritu Santo. Y definitivamente yo estoy muy de acuerdo en algo bien importante que usted está diciendo. La iglesia necesita poder, pero ese poder se busca en oración y a través de la palabra. Y la iglesia, sí, ha perdido mucho poder precisamente porque estamos muy envueltos, estamos en una era prácticamente donde la iglesia está más entretenida que buscando el rostro del Señor. Y en muchas ocasiones no leemos ni la Biblia, hermanos. No oran. No
vamos a incluirlo para no oramos, no leemos la Biblia, no meditamos en la palabra y estamos envueltos en muchas cosas y menos en lo que tenemos que estar. Por supuesto, en aquel tiempo la pronunciación del Espíritu Santo estaba llegando, estaba formándose la iglesia y había mucho poder. Pero ese poder no se ha perdido porque eso fue lo que dijo Jesús. Tendréis poder cuando llegue a vosotros el Espíritu Santo. Así que ese poder está todavía vigente y se está manifestando a la medida que nosotros le demos parte a Dios a través del Espíritu Santo. ¿Sí? Pedirlo, hay que pedirlo. Hay que pedirlo, hay que meterse ahí en la palabra, hay que hincarse, hay que orar por los pastores, hay que orar por la iglesia, hay que orar por los hermanos. Sí, te voy a decir algo. Y yo creo que no es como que por épocas, ¿verdad? Si bien la palabra dice en aquellos días, ¿verdad? Hablando de los últimos tiempos, yo pienso cuando se nos va a cerrar toda oportunidad, no vamos a poder comunicarnos por teléfono, por Facebook, porque se nos va a cortar todo, ¿verdad? La iglesia empieza a ser perseguida. Entonces, va a haber manifestaciones y comunicaciones diferentes, ¿verdad? Pero yo creo que efectivamente, como dice el hermano, no es como que se necesitaba más en aquellos tiempos. Yo pienso que ahora necesitamos más que antes, y no me refiero al don de sanidad física. Estoy hablando de un don de sanidad espiritual. Hoy se requiere mucho, hoy se requiere mucha sabiduría, hoy se requiere mucho más discernimiento que antes. Antes no se entretenían con Facebook, ni con la tele, ni con nada, ¿verdad? Se dedicaban a orar y todo. Y si hay una época que se necesita la manifestación de los dones del Espíritu Santo en la iglesia, es hoy. Estábamos viendo el domingo, ¿verdad? Está viniendo unas personas aquí, de ahí de unas zonas son muy humildes, muy económicamente en desventaja y todo. Y estábamos viendo, ¿verdad?, cuánto necesitan, les falta mucha enseñanza, que si uno que trae problemas de esquizofrenia, que el otro de convulsiones, que el otro, y esa es la iglesia, esas son las personas que necesitan la oración y la manifestación de esos dones. Lo que sucede hoy es que la gente ha buscado, a lo mejor por todas las edades, pero ahora es más fácil porque tenemos internet. Ahora mucha gente está buscando la manifestación de los dones para hacerse famoso. A lo mejor no ni siquiera para pedir dinero, pero sí pues para que vean qué espiritual soy. En cuanto empieza Dios a usarlos, que es en sanidad, ¡pum!, empiezan a abrir el canal de YouTube para que vean cómo Dios me usa. Eso es lo que tenemos que tener cuidado. Se ha distorsionado. Sí, se distorsiona, pero si necesitamos, es como dice el hermano, la falta de entrega, la falta de oración, la falta de fe. La única cosa que dice en la palabra de Dios que detiene eso, dice, Jesucristo lo dijo, no tienes fe. ¿Sí? Él no dijo, mira, porque a lo mejor en aquel tiempo, a lo mejor en este otro, a lo mejor poquito, a lo mejor muchito, a lo mejor. Él dijo, lo que yo hago en mi nombre, esto, si tienes fe, esto y mayores cosas, dijo él.